En esta noche le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar una vez más junto a ustedes en esto que se llama Esperanza de Vida Enseña. Por eso es importantísimo que nosotros, como la familia de la fe que somos, vengamos delante del Rey a estar aprendiendo de su palabra. Y hoy tenemos un tema bien importante, un tema bien especial, donde todos juntos vendremos y nos cautivaremos a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a darle inicio a esto que se llama Esperanza de Vida Enseña con una oración delante de nuestro Dios. Así que, Padre que estás en los cielos, tú eres bueno. Y hoy venimos delante de ti para que te glorifiques en medio de esta transmisión, Señor. Por eso te imploramos que llenes a tu pueblo de sabiduría. Te imploramos, Señor, que llenes a tu pueblo de amor por tu palabra. Que cada día podamos tener un entendimiento abierto y que podamos, Señor, ser encaminados a aquella verdad que eres tú. Muchas gracias te damos porque sabemos que todo lo que hacemos es para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Te damos pues la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Estos días hemos venido hablando sobre conociendo e identificando a nuestro enemigo. Y hoy el tema de esta noche es el buen soldado de Cristo. Así que hoy los soldados del Rey venimos delante de Él a estar atentos a lo que su palabra nos dice. Así que hoy estamos con nuestra pastora, que le damos una bienvenida, y también queremos recordarte antes de iniciar el número de nuestro WhatsApp, que es 300-293-8284. ¿Para qué este número? Para que nos envíes peticiones, preguntas, para que llegues a nosotros también a darnos palabras de aliento, y este número también te puedes comunicar para cualquier inquietud. Recuerda, antes de que empecemos este tema que es el buen soldado de Cristo, te invitamos a que tomes tu Biblia, te invitamos a que tomes un cuaderno y tome los apuntes necesarios, porque es para la edificación. Así que hoy le damos la bienvenida a nuestra pastora para que estemos con el pueblo de Dios. Gracias por estar conectados. Y el soldado se prepara para aprender, para ser instruido y entrar en ese entrenamiento a nivel espiritual. Por eso el tema de esta noche es el buen soldado de Cristo. Como soldados de Cristo, tú y yo somos llamados a arrebatar las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros, que el enemigo nos quiere robar. Esto, cuando nos iniciamos una lucha, una pelea para arrebatar esas bendiciones, Dios enviará a sus ángeles para que nos guarde, nos encamine y también nos lleve de su mano. Por eso, en medio de las luchas, el soldado debe tener en cuenta que el ángel del Señor acampará alrededor de los que le obedecen, de los que le temen, y los va a defender. Porque esta es una lucha espiritual, no contra carne ni sangre. Por eso tú y yo debemos de iniciar esa pelea. Y si iniciamos esa pelea, nos va a llevar a la luz en medio de la oscuridad. Como hoy estamos hablando del buen soldado de Cristo, ¿qué tal si se le dice al pueblo de Dios, a toda la iglesia universal, a toda Esperanza de Vida de Robledo, cómo se forman los soldados? Muy interesante. Los soldados también espirituales se forman, así como se forman los soldados de gran ejército. Y nosotros tenemos a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que tiene un gran ejército alrededor de él. Nosotros podemos mirar que esos soldados son formados a través del entrenamiento. Y los hijos de Dios, como parte del pueblo en el entrenamiento espiritual, también vamos a ser entrenados. Y al ser entrenados vamos a aferrarnos y vamos a entrar a la disciplina, porque un soldado debe de estar disciplinado. Ese soldado también debe estar muy equipado con muy buen armamento y conocer el armamento. Y vamos a enseñar
más luego cómo el soldado debe prepararse con esa armadura de Dios. Pero como hoy nos vamos a enfocar en las partes del soldado, vamos a aprender que el soldado no se limita en lo mínimo por su comandante, sino que sirve con todo lo que es y con lo que tiene. Entonces somos llamados a servir y a dar lo mejor de nosotros. El soldado en sí, siempre todos, aunque nos va a costar muchas cosas, vamos a pasar por entrenamiento. Y si pasamos por ese entrenamiento, aún mismo seremos probados en el campo de batalla. A través de las luchas que vivimos a diario, ahí vamos a ser probados, porque el soldado debe de cumplir una misión. Cuando él cumple la misión, le va a tocar aún entregar su vida si es preciso. Eso pasa con los mismos soldados que están aún en el ejército, que están prestando servicio militar. Si le toca dar la vida, la dan. Pero así como Jesús, buen soldado, buen ejemplo, dio la vida por nosotros, lo hizo por amor, por el perdón de los pecados, para darnos la salvación y la vida eterna. Cuanto más nosotros tenemos que dar lo mejor para nuestro mayor comandante, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y cuando miramos que el soldado en el medio de ese entrenamiento, en medio de esa disciplina, siempre va a tener su mirada fija, siempre se va a enfocar en la victoria, que es en el lema. ¿Cuál es el lema? El lema es que somos llamados a vencer y a no ser vencidos. Por eso el soldado tiene también muy claro: vamos a vencer. Los hijos del rey, los soldados de Dios, parte del pueblo de Dios, debemos de entender que somos llamados a vencerlo, el desánimo, a vencer las luchas que puedan llegar a nuestro interior y no ser vencidos. El soldado siempre va a estar, algo muy importante, bajo autoridad. Y si el soldado está bajo autoridad, debe de obedecer la autoridad, porque hay personas que les cuesta someterse a las autoridades. O sea que hoy, como soldados de Dios, venimos a aprender, venimos a capacitarnos, venimos a, si es necesario, dar nuestra vida por nuestro Señor. Así que hoy es la oportunidad de que, como buenos soldados de Cristo, vengamos a pasar por este entrenamiento. Y este entrenamiento solamente lo hacemos a través de su palabra. Así que tenemos otro cuestionamiento que yo sé que muchos en sus casas pueden estar haciéndose, y es que ya vimos cómo se forma un soldado. Ahora queremos saber, pastora, ¿cuáles son las características para ser un soldado de Cristo? Qué interesante. Vamos a ver varias características del soldado de Cristo. La primera es que el soldado debe de ser valiente. Si el soldado, cuando decide ser valiente, ese soldado va a ser una persona arriesgada, esa persona esforzada, esa persona activa, que no va a temer a nada y no va a mirar para atrás, sino que va a estar enfocado a la misión de derribar su enemigo, de derribar aún sus mismas luchas que tiene, porque hasta uno internamente tiene un enemigo, y el enemigo mayor del hombre son los temores. Y los temores hay que enfrentarlos para poderlos vencer. Por eso ese soldado vence los temores y no mira para atrás. Esta es una de las cosas que debemos de aprender de los soldados. Por eso es importante que los soldados de Cristo decidamos estar en oración pidiéndole a Dios que seamos valientes. Por eso vamos a resaltar un soldado, un siervo de Dios llamado David. Y quiero que vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver ese soldado en qué área fue entrenado. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37.
Quiero leerte la palabra de Dios y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Cuando el soldado tiene la seguridad que Dios es el que lo respalda, que Dios es el que está con él, no va a temer. Porque David tuvo un mayor entrenamiento en el campo. Me llama mucho la atención cuando David dice que cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice la palabra de Dios que él salía tras de él, lo hería y lo libraba de la boca de ese león o de ese oso. Y dice que le echaba mano de la quijada y lo mataba. Pero David estaba solo. Al humano estaba solo como soldado. Pero es un ejemplo que cuando Dios está con nosotros, nos reviste de valentía, de valor. Y vamos a vencer todo lo que se presente. Si David pudo decir esto y pudo decirle al mismo Saúl, es que el Señor está conmigo. Pudo Saúl entender que lo iba a mandar a pelear con el filisteo, y él mismo tuvo que confesar: ve entonces, pelea, porque Jehová está contigo. Qué bueno que mucha gente pueda ver que en estos tiempos tan difíciles, en problemas, en dificultades, en luchas que estamos atravesando, podamos decir, que la gente vea y nosotros podamos proyectar que nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. Como le tocó ver y vivir al mismo David. Y es muy bonito cuando la palabra enseña de que era un león y era un oso. Y si nosotros ponemos a ver, esos son animales, son muy furiosos, lo matan a uno de una sola mordida, lo pueden acabar. Pero lo más hermoso es lo que estaba diciendo la pastora, y es que Jehová esté con él. Y él nunca se rindió con esos animales, y ese es el llamado para hoy los soldados: no rendirnos ni mirar atrás. Porque el león es fuerte, y entonces es uno de los más fuertes de los animales. Se imagina este jovencito, porque era un joven, coger y luchar y saber que las fuerzas que tenía, él se las daba a Dios, que los temores eran vencidos, pero era porque Dios estaba ahí. Es importante que hoy entendamos que los temores que te están invadiendo, que las luchas que estás teniendo, las puedes vencer en la intimidad con oración delante de Dios. Y cuando nos levantamos de estar orando y le reconocemos que tenemos muchos temores, y somos esos soldados que en vez de ser valientes, porque si nos dejamos llevar de los temores, vamos a ser esos soldados cobardes y esos soldados que se van a rendir y que se van a devolver. Pero eso es lo que quiere el enemigo. Pero como David entendió esto, que era mayor Dios, que Dios es mayor que las enfermedades, que Dios es más grande que las problemas que tenemos. Dios es más grande para ayudarnos a combatir contra las acechanzas del enemigo. Y me gusta esta parte que dice que cuando estamos realmente convencidos de que somos formados, de que somos esas personas que estamos dispuestas a las características del soldado de Cristo, me llama la atención lo que dice el rey David cuando dice: has provocado al ejército del Dios viviente. Así que él ya tenía entendido en su corazón de que él hacía parte como esos soldados del ejército de Dios.
Y ahí es cuando le decimos a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad que no tienen poder, porque Dios nos dio poder para atar y poder para desatar. Es una palabra maravillosa, pero eso se lo da Dios a sus hijos. Nos da poder para atar al enemigo, para encadenarlo, para debilitarlo, para prohibirle que continúe haciendo mal o haciendo daño a muchas personas, o impedirle las maquinaciones. Por eso el Señor nos revistió de ese poder de atar, pero también nos dio poder y la bendición para desatar las bendiciones, la provisión y la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Qué palabra tan preciosa en esta noche. Por eso yo quiero que vamos a mirar Primera de Samuel, capítulo 18, y vamos a estar desde el versículo 16 al 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo de 16 al 18. Voy a leer de la palabra de Dios que dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merán, mi hija mayor, por mujer, como tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o quién es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? ¿Cómo nos somos diferenciados los soldados? Dice la escritura que todo Israel y Judá amaba a David. ¿Y por qué lo amaba? Porque él salía y entraba delante de ellos como un soldado valiente. Él no temía a las situaciones. Muchas personas en este tiempo están temiendo en la pandemia, en este coronavirus, y tienen más temores de ser contagiados que creerle a Dios que van a ser protegidos. Por eso, si creemos la palabra de Dios, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Es importante que entendamos que así como David, me imagino, con el pueblo de Israel, le decía: no tema, vamos al frente del enemigo y vamos a vencer. Por eso llegó un momento que la gente amaba tanto a David, porque le mostraba seguridad y confianza. Un soldado de Dios en medio de las crisis, en medio de enfrentar momentos difíciles, debe demostrar confianza, fe y seguridad que todo lo va a poder en Cristo que nos fortalece. Y si tenemos esa seguridad en Dios, vamos a proyectarle a la gente que en medio de una cirugía, en medio de perder un ser querido, va a tener dominio propio también para salir de la situación que está viviendo, porque somos entrenados, somos probados, y vamos a ver la importancia de aprender que David también se rodeó de 37 hombres valientes. Él no solamente era un hombre valiente, sino que alrededor de él habían 37 soldados valientes que estaban con él frente a la batalla. Es importante que en un momento de luchas, en un momento de dificultad en la mente, rodearnos con personas temerosas de Dios, que nos puedan alentar en sabiduría, que nos puedan hablar la palabra, porque a veces los temores hasta olvidamos la palabra, y rodearnos con esas personas para que también son valientes, temerosas de Dios, que nos den un buen consejo, una palabra bien sazonada, una palabra rema, para recordarnos que todo lo podemos en Cristo, y que vamos a salir de las luchas, y que vamos a levantarnos, que si estamos hundidos aún en ese mar, podemos salir cogidos de la mano de Dios. Por eso yo quiero que anotes esta cita bíblica. ¿Y cuál es la cita bíblica, hermano Cristian? Para que los hermanos puedan anotarla y buscarla en su casa. La cita donde dice que David tenía hombres valientes está en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 8 al 39. Así que en sus apuntes, en los que usted está haciendo hoy, es importante que usted tome la lista de todos los versos que estamos dando. Así que recuerda el número de nuestro WhatsApp, 300-293-8284. Y también
aprovechamos este espacio para que te suscribas a nuestras redes sociales si no estás. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Iglesia Esperanza de Vida Robledo, y en YouTube también nos puedes encontrar. Es importante que te suscribas y podamos compartir la palabra de Dios a través de este medio, porque este medio ha sido estipulado para que podamos crecer a través de la palabra de Dios. Y hoy estamos viendo un tema para aquellos que acaban de llegar. Estamos viendo un tema que es el buen soldado de Cristo, y ya vimos cómo se forma el soldado y ya vimos cuáles son las características. Estamos viendo en este momento cuáles son las características del soldado de Cristo, y vimos la primera, que es el soldado es valiente. Así que estamos avanzando en este crecimiento en la palabra de Dios como hijos de Dios que somos nosotros. Qué bendición ser esos hijos de Dios, esos sacerdotes, pero también esos soldados que nos enfrentamos cada día a grandes luchas y batallas. Es importante que hoy nos examinemos y que podamos ver que somos llamados a ser esos soldados aún del ejército, y como iglesia necesitamos ser esos soldados valientes. ¿Qué hay en esos soldados valientes en la iglesia? Porque la iglesia eres tú y somos nosotros. Esos soldados valientes debemos de, en este tiempo, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, porque un soldado valiente no teme hablarle a nadie, no teme evangelizar. El soldado en este tiempo no suelta la armadura de Dios y se enfrenta contra las acechanzas de la frialdad espiritual, del desánimo del enemigo. Y el soldado valiente va a honrar al Señor Jesucristo y representarlo muy bien como el ciudadano del reino de los cielos. Qué precioso. Vamos entonces a entrar a la segunda característica de ese soldado de Cristo. Y vamos a ver, el soldado siempre va a estar alerta. Esos soldados que están alerta, siempre vamos a estar vigilando. Óyelo bien, vigilando, cuidando, prestando una atención exacta para prevenir por dónde sale el enemigo, por dónde está entrando el enemigo. Y si él, al estar vigilando, va a avisarle a sus compañeros por dónde viene el enemigo, para proteger a los que tiene a su alrededor. Ese soldado que está alerta, es muy importante saber, está despierto, observando siempre lo que hay a su alrededor. Por eso muchas veces tenemos que observar los patrones de comportamiento que puede presentar una persona. Si lo que está viviendo es una influencia demoníaca, si es un momento que está viviendo de amargura, de odio, de resentimiento, porque hay hasta personas que llegan a sentir enfermedades y vivir hipocondriasis, y por momentos de que les falta perdón. Cuando hay un soldado espiritual y está asesorando y ayudando a la restauración de un hijo de Dios, de un creyente de Dios que está pasando por un problema emocional, Dios le revela y le manifiesta que lo que está viviendo puede ser una influencia demoníaca que necesita ser libre, que necesita esa persona ser ayudada, ser restaurada por el mismo Dios. Yo quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 22, versículo 45 al 46. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 45 al 46. Vamos a ver que dijo Jesús en un momento que ya iba a dejar a sus discípulos para pasar por momentos duros, pero victoriosos después. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 45 al 46. Cuando se levantó de la oración,
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y oráis para que no entréis en tentación. Cuando el enemigo siempre nos va a acechar, porque anda como león rugiente, buscando a quien destruir o a quien devorar. Pero cuando el soldado está alerta, no se duerme, no entra en depresión, porque la depresión es una influencia demoníaca. Dice que los discípulos estaban durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cuántas personas evaden los problemas, se aíslan, están en sus casas pero aislados, indiferentes de las familias, encerrados en un cuarto? Pero cuando hay un soldado en la alerta espiritual, va a detectar que esa persona está depresiva, va a detectar que el enemigo está acechando a esa persona para destruirla, para debilitarla, y se va a levantar en oración, en ayuno, y va a enfrentar a esa persona, pero va a reprender al enemigo para que la persona sea libre. Por eso es muy importante que el soldado del Señor no se descuide, porque los descuidos nos va, si nos descuidamos, Satanás va a aprovechar la depresión, los temores, las angustias, el desespero, el estrés, y va a enviar sus tropas para atacar nuestras fortalezas y tomar así nuestro castillo espiritual. Óyelo bien, vuelvo y te lo digo. Si tú y yo nos descuidamos, Satanás se va a apropiar en la área espiritual y va a enviar sus tropas, sus demonios, sus principados para atacar nuestra fortaleza y tomar en sí nuestro castillo espiritual. Por eso es necesario que el soldado espiritual se levante y que tome las mejores decisiones para no ser destruido, porque antes nosotros somos los que vamos a vencer. Bendito sea Dios. Debemos despertar como los soldados que estamos aprendiendo hoy. Y es importante que si Jesús se lo dijo a sus discípulos, hoy usted y yo somos sus discípulos también. Y Él nos invita hoy a que no durmamos, sino que nos levantemos para poder orar y no entrar en la tentación y no ser robado por lo que el enemigo quiere quitarnos. Es importante también saber la otra característica. Vamos a ver que el soldado coopera, va a cooperar, va a orar justamente, porque como hay un ejército, el soldado no va a estar solo totalmente. La iglesia en sí tiene un gran equipo de ministros, de siervos de Dios, que están a la brecha, haciendo un vallado de oración. La iglesia Esperanza de Vida tiene un equipo de soldados que estamos frente a la batalla, atando, derribando las huestes de maldad, detectando si es brujería, hechicería, porque Dios empieza a revelar, a manifestar alguna influencia demoníaca. Pero el soldado no puede estar solo en esas batallas. Es importante que cuando una persona empiece a sentir algo en su cuerpo, o que se sienta raro, extraño, o empiece a sentir unas sensaciones, aún hasta el insomnio, porque quien no creyera que el insomnio es una influencia donde el enemigo va a tratar de enfermar, debilitar el cerebro, y la persona empieza a sentir los órganos que le duelen en muchas partes, empieza a afectar y a debilitar el cerebro, y ya a la persona le cuesta hasta dormir. Por eso es importante que el soldado que coopera busca la unidad, busca los acuerdos, busca la dirección de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Esto sucede en la iglesia. Nosotros tenemos peticiones, realizamos guerra espiritual. Por eso la iglesia, que somos nosotros,
debemos de buscar, llamar y decir: me está pasando esto, estoy enfermo, tengo esta necesidad, necesito que oren por mí, porque hay un equipo que está preparado y guiado por el Señor, respaldado por la misericordia de Dios, con poder y autoridad para orar y para combatir las obras del enemigo. Pero como siempre buscamos la unidad, qué bueno que vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo del 19 al 20. La importancia de estar en los acuerdos. Dice su palabra: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es muy importante que el soldado esté en intimidad a solas, pero cuando va a enfrentarse a otras luchas necesita un consejo, necesita orientación y guía espiritual y apoyo espiritual. Por eso dice que si dos o tres en la tierra, una palabra muy especial, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Óyelo bien, soldado de Dios. También es importante que puedas no estar solo, porque a veces el enemigo nos deja solos y nos aísla y nos saca de las congregaciones para perder las fuerzas, para perder la esperanza y la fe, y hacernos entender que nos dejó los ministros solos en los momentos difíciles. Pero es importante ponernos de acuerdo en las peticiones, ponernos de acuerdo para orar por alguien que está encadenado, así como dice la palabra de Dios, porque donde hay dos o tres personas congregadas, soldados de Dios, hijos de Dios, orando, Dios estará en medio de nosotros. El acuerdo es muy importante. Llegar a la unidad es muy importante. Y yo quiero añadirle una característica a estos soldados que cooperan, y es que hacen todo sin esperar nada a cambio. Se ora sin esperar nada a cambio, se clama, se ayuna, se hace todo, se batalla, se hace en unidad, pero no espera nada a cambio de eso. Y lo más hermoso es que se hace con amor y que se hace con la seguridad que así como Dios respaldó a David, también respalda en este tiempo los siervos. Y le doy muchas gracias a Dios porque nuestra iglesia ha visto la gloria de Dios a través de personas que han estado enfermas, a personas que han estado esclavas por influencia demoníaca y han sido libres. Y hemos honrado y bendecido el nombre de nuestro Señor. Y la gloria siempre será para Él. Y le damos gracias a Dios por esta visión que Dios nos dio, de ayudar también a restaurar, de ayudar a levantar personas que lo necesitan. Gracias le damos a Dios por esta palabra tan preciosa. Entonces llevamos hasta el momento tres características: el soldado valiente, llevamos el soldado que está siempre alerta y llevamos el soldado que está siempre cooperando. Así que es importante que vayas tomando tus apuntes para que lo vayas practicando, lo vayas estudiando siempre en tu casa y en los momentos de intimidad con el Señor. Vamos entonces a la cuarta característica. El soldado debe de ser leal. Cuando hablamos de leal, vamos a hablar de esos soldados que van a estar siempre bajo la dirección de las autoridades. Porque hay soldados que no están sujetos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. Y más fácil traicionan, más fácil desilusionan. El soldado debe ser leal en el lugar donde Dios los ha colocado. Porque a veces nos volvemos como cabritos
brincamos de un lugar a otro, de una congregación a otra, y no tenemos un pastoreo, no tenemos quien nos aconseje, nos oriente y nos alimente lo suficiente y esté pendiente de nosotros. Por eso las ovejas siempre están al lado de su pastor. Es importante que los soldados de Dios estemos siempre en el lugar donde Dios nos pone, porque cada persona que está en una congregación es porque Dios los llevó a ese lugar, y por eso van a ser de bendición a ese lugar, van a crecer en ese lugar, van a avanzar en ese lugar, van a servir en ese lugar, y van a ser leales aún con los mismos siervos y ministros que los están orientando a un crecimiento y a ese entrenamiento y a esa disciplina que tenemos. Porque cuando el soldado es deshonesto, daña corazones, salta de un lugar a otro y aún censura a la misma iglesia. Por eso nuestro Señor fue leal a sus amigos y a sus discípulos. Por eso Jesús les dijo que ellos eran sus amigos. Les dijo a los mismos discípulos: vosotros también son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué bueno que la iglesia, todo a nivel universal, estén unidos en sus lugares donde Dios los ha puesto, para poder detectar las maquinaciones del enemigo. Porque a veces es muy complicado para un pastor no saber si guía a esa oveja, la orienta, ora por ella, porque está de un lugar a otro, porque va a una iglesia, luego va a otra, y al último termina sin dirección alguna, confundido en muchas cosas. Es importante que cuando hablamos de que un soldado debe ser leal, es que debemos de tener sentido de pertenencia. Cuando el soldado se pone su uniforme, está representando su institución y está dando todo por esa institución. Así que nosotros nos ponemos la camisa de Cristo, nos ponemos el uniforme de Cristo y representamos a la Iglesia Esperanza de Vida Robledo a través de las personas que nos están viendo en las calles, a través de las personas que nos ven en muchos lugares. Y ese es el sentido de pertenencia que nosotros debemos de tener como esos soldados leales. Claro, y no solamente somos con ese sentido de pertenencia, y como estamos tan seguros donde Dios nos puso, donde nos alimentan y nos hablan con claridad la palabra del Señor, por eso vamos a otras personas a sembrar la semilla, a invitar a las personas a que puedan ver aún este programa y puedan crecer, porque estamos teniendo sentido de pertenencia y los podemos invitar al lugar donde estamos creciendo, estamos avanzando, y lo más hermoso, donde estamos viendo las manifestaciones, las revelaciones y el poder del Espíritu Santo. Y eso es importantísimo, porque si estás recibiendo de Dios, ese es el lugar donde debes estar, y este es el alimento espiritual para los soldados de Cristo que estamos viendo esta noche. Vamos entonces a la quinta característica del soldado de Cristo. El soldado de Cristo recibe órdenes y las cumple. Óyelo bien. Ese soldado recibe órdenes y las cumple. Porque no podemos olvidar que las órdenes que recibimos no se van a discutir, simplemente se van a cumplir. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos tiene instrucciones, hay órdenes, hay mandamientos también de parte de Dios. Si Dios nos ordena y nos instruye, nos corrige y nos enseña a través de su palabra, ¿qué hace el soldado? Obedecer su palabra. Porque la gente piensa que es obedecer a los pastores, que es obedecer a los líderes. Estamos muy equivocados, porque cuando ignoramos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que no estamos obedeciendo a la pastora, que no estamos obedeciendo al pastor o al líder de la alabanza. Estamos obedeciendo las órdenes de Dios, porque el Señor es el que ordena la vida y los pasos del hombre, y cuanto más de ese soldado. Un soldado cuando va a prestar servicio militar, me llama mucho la atención, siempre va a saber que en ese lugar ese soldado va a ser enseñado en la obediencia y en la sujeción.
Quizás en su casa no obedecía, pero cuando ya va al cuartel, a ese lugar, allá le va a tocar ser enseñado en la obediencia y en la sujeción. Hay personas que no respetamos las autoridades, no las respetamos para nada. También nos cuesta. ¿Cuántos soldados creyentes hoy no están bajo la autoridad? No se congregan, están aislados, no están bajo cobertura espiritual. Esos soldados son llevados de su parecer y de su hacer. Tienen una vida pasiva, una vida allí aislada, quieta, porque no quieren enfrentarse a nada. O a veces van a las iglesias y están solamente sentados y no quieren compromisos de nada, porque les cuesta recibir órdenes, les cuesta someterse y sujetarse. Esos soldados que pueden estar bajo autoridad en este tiempo, es algo importante que lo tengamos en cuenta. Óyelo bien, ni los demonios, ni los espíritus malignos, ni aún gente que anda a tu alrededor, óyelo bien, si tú no estás bajo autoridad y no respetas la autoridad y te cuesta someterte a ellos, no, déjame decirte que ni la misma familia se te va a sujetar. Qué gran lesión es esta. Y por eso muchas personas han perdido autoridad. ¿Por qué? Porque creen que son los que mandan, pero les cuesta sujetarse. Y Dios manda a someternos, a sujetarnos a las autoridades puestas por Dios. Porque él no puede, una persona de este tipo no puede dar lo que no tiene. Y si él no puede exigirle a otra persona algo que él no ha cumplido a sí mismo, entonces es importante que obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. O sea que hoy los soldados no quiere decir de que te están mandando, de que te están manipulando, no, te están encaminando, te están enseñando y te están capacitando para ser mejor persona en Cristo. Y cuando uno obedece, recibe bendición. Si Jesús se sometió a una de las autoridades de la tierra, porque me llama mucho la atención, porque Jesús se sometió a las autoridades, le tocó pagar el impuesto y no tenía dinero, pero hizo un milagro sobrenatural. Mandó a su discípulo: ve allá, hay un pescado, abre la boca, saca la moneda y ve y paga. Jesús también se sometió a su Padre Celestial, cumplió sus órdenes, cumplió su voluntad. Cuanto más los soldados creyentes en este tiempo, debemos de obedecer la palabra de Dios y debemos de obedecer la guía que nos está dando, sin manipular a nadie, porque la palabra de Dios no es para manipular, sino para deleitarnos en la palabra y amar a Dios. Porque muchas personas que somos soldados de Cristo y decimos que es que yo amo a Dios. Y Jesús un día dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Si amamos a Dios, obedecemos su palabra, nos sometemos a lo que está en la palabra y vamos a derribar las acechanzas del enemigo, porque el enemigo va a querer que el soldado no crea la palabra y no obedezca la palabra de Dios. Porque él nos quiere sacar de ese batallón de los soldados de Cristo, porque lo que busca él es ponernos apatía espiritual y apartarnos para que no seamos valientes, para que no estemos alertas, para que no cooperemos y para que no cumplamos las órdenes que nos manda el Señor a través de su palabra. Porque uno de los principios del reino de Dios es: el que tiene autoridad obedece a su autoridad. Óyelo bien. Uno de los principios del reino es: el que tiene autoridad obedece a su autoridad. Los hijos deben de someterse a los padres porque son autoridad en casa. Cuando tenemos una empresa, estamos el jefe, igual.
Cuando estamos en las congregaciones, también tenemos autoridades, líderes que nos guían, y hay que, así como se tiene autoridad, se debe de obedecer a la autoridad. Y nosotros como siervos de Dios también debemos de obedecer a nuestra autoridad mayor, que es Dios. Y también tenemos autoridades acá en la tierra y debemos de someternos. Y también es claro que si tú eres autoridad, no te sobrepases con esa autoridad, sino saber tener una autoridad especial para lo que debemos hacer nosotros. Y todo lo que vamos a hacer es con amor, pero como quien tiene autoridad. No olvidar que aun si tengamos autoridad, no podemos dejar a un lado el amor y la misericordia. Sea vuestro sí, sí, vuestro hablar no, pero con amor. Yo quiero que vamos entonces a mirar un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 9. Evangelio de San Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 9. Voy a leerte la palabra de Dios porque escrita está: por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a ver el amor de un hombre que dice la palabra de Dios que tenía a un siervo enfermo. Este hombre tenía poder, tenía autoridad. Pero yo me imagino a este hombre el amor que tenía para su siervo, esa misericordia que fue a buscar a Jesús. Aunque él tenía alrededor personas que estaban bajo su autoridad, él pudo reconocer que estaba en la mayor autoridad, que era Jesús. Por eso dice la palabra: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Mira que este hombre le dice este hombre lleno de autoridad le dice al mayor, que era Jesús: yo quiero que solamente tú digas la palabra, que mi siervo va a ser sano y se sanará. Por eso dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Como tú tienes autoridad, tienes poder, y yo estoy frente a alguien que controla, que tiene poder, que tiene dominio, dilo. Y mire lo que él reconoce: porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Digo, es que de todas maneras tú eres autoridad, pero yo estoy puesto a la autoridad. Y dijo a este, mira lo que dice: yo pues le digo a este, vaya, haga, y lo hace. Y vienen a mí. ¿Por qué no haces tú lo mismo como lo hago yo? Jesús se maravilló. Oiga, pues dice la palabra que Jesús se maravilló de este hombre, que estaba bajo autoridad, que tenía amor y misericordia. Se maravilló de las palabras que decía. Y dijo, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, lo que había sido enviado, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuando Jesús dijo, es que no he hallado tanta fe, es importante que el soldado nunca cuestione una orden. El hombre que está bajo de autoridad, recibe órdenes, nunca cuestiona ni por qué ni para qué. El hombre que sabe quién le ordena, solamente el soldado se limita a obedecer y a confiar en ese Dios superior, lleno de poder y lleno de gloria. ¿Cuántas veces a Dios le preguntamos, ¿por qué me mandas a hacer esto? Me imagino que tal si Abraham le hubiera dicho a Dios, ¿usted por qué me manda?
a sacrificar a mi hijo Isaac? ¿Por qué lo quiere hacer? No, él supo quién le habló, quién le ordenó, pero aún Abraham sabía en quién había confiado y tenía una fe tan grande que solamente le dijo a sus siervos: yo y el muchacho iremos y vamos a regresar porque vamos a adorar. Porque la obediencia, cuando uno obedece un mandato, llega a ser un adorador, y el adorador aprende a obedecer y no cuestiona nada, porque el adorador obedece al Dios de autoridad. El adorador también aprende a ser obediente y cumple las órdenes, así le guste o no le guste, así tenga tiempo o no tenga tiempo. Una cosa es, nunca, soldado de Dios, soldado de Cristo, nunca cuestiones las órdenes. Tú y yo hemos sido entrenados solo para obedecer. No cuestiones a Dios, no cuestiones lo que te toque hacer, no reniegues por lo que te toque hacer, no te desanimes por lo que tienes que hacer, no cuestiones. Dios nos prueba para ver si somos esos soldados también obedientes. Y por eso la voz de Dios es su palabra, y en esa palabra no podemos cuestionarla, porque muchas veces o la tergiversamos, o le ponemos, o le quitamos, y es importante que esa palabra sea explícita como lo es la voz de Dios. Así que, como le dijo este hombre, que solamente lo dijera y él sería sano. Siempre las palabras que están escritas en la Biblia son las que van a llenar nuestra alma y nos van a sanar de todas nuestras cosas interiores. Tú y yo, como soldados de Cristo, somos llamados a obedecer. ¿Qué implica entonces la obediencia? Rendirnos a la voluntad del Padre. Un soldado rinde su voluntad al Padre. Un soldado de Cristo va a cumplir con su misión o los encargos o la orden que Dios le mandó. Es muy fácil. ¿Cuántas veces el Señor, qué le dijo a los discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Dio una orden: velen, no se duerman, oren. También dice la palabra: orad sin cesar. Y nosotros, como soldados de Cristo, si oramos en todo tiempo o fuera de tiempo. Si la palabra nos dice: por todo demos gracia, también nos encomienda ser agradecidos. Obedezcamos los mandamientos, obedezcamos los preceptos, y las bendiciones nos alcanzarán, porque hay que cumplir las órdenes, los encargos, la misión y la voluntad de Dios. ¿Qué hace ese soldado cuando aprende a obedecerle a Cristo? Hace lo que Él diga. Porque muchas veces podemos hacer las cosas para cumplirle a los siervos de Dios. Un soldado que tiene conocimiento de esta palabra va a obedecerle a Dios porque tiene la palabra. Por eso es importante tener la Biblia. Por eso es importante estudiar y meditar todos los días la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí voy a conocer la voluntad de Dios y voy a hacer lo que Él manda, lo que Él dice, y voy a hablar lo que Él dice. No solamente voy a obedecer lo que Él dice, sino que voy a hablar lo que Él dice, y no voy a ponerle ni quitarle a la palabra, porque el que no sabe, hasta a veces, hasta en charla y sin falta de conocimiento, por ignorancia, hasta dice cosas que hasta uno dice: ay de aquel que le quite o le ponga la palabra, porque está escrita en Apocalipsis. Entonces es importante hacer lo que Él nos dice. Soldados de Cristo, hay que hacer lo que Él nos dice y hablar lo que Él dice. Bendito sea Dios. Así que estamos en Esperanza de Vida Enseña, y en esta noche
Estamos viendo cómo se forman los soldados, estamos viendo las características de los soldados que llevamos: ser valiente. Si estás tomando apuntes, ser valiente. El soldado siempre debe estar alerta, el soldado siempre debe de cooperar, siempre debe ser leal. Y la otra debe ser recibir órdenes y las cumple. Y estamos haciendo que en la obediencia a Dios y a su palabra estamos viendo que hablaremos como Él habla y estaremos obedeciendo lo que Él nos manda. También vamos a la última característica. El soldado le toca sufrir. Óyelo bien. Así como vimos tantas características especiales, tú y yo también somos llamados a sufrir. Pablo le dijo a Timoteo. Yo quiero que vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que le imita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso Pablo le decía a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. El soldado de Cristo, que somos tú y yo, nos va a tocar enfrentar momentos difíciles, momentos de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú y yo somos colaboradores, somos soldados del reino de los cielos. Por eso él dijo: vamos a pasar por esos momentos. Yo quiero que en qué momentos vamos a, dice la palabra de Dios, ¿qué quiere decir esa parte de penalidades? Vamos a mirar que esas partes de penalidades tienen que ver con pasar esos momentos de daños, pasar esos momentos en que nos toca sufrir, que nos toca llorar, que nos toca recibir molestias, que nos toca aprender a aguantar y a resistir. Óyelo bien: el soldado que le toca sufrir enfrentará molestias, cosas que no le gustan, cosas que no le parecen, pero le toca sufrir porque está en el entrenamiento. Le va a tocar recibir con sometimiento un daño. Le va a tocar aprender aún a quebrantar el orgullo, el carácter, porque aún hasta en los ministerios somos transformados y procesados. Y es allí donde el Señor nos va a probar a resistir, porque hay gente que ni resiste una prueba, ni resiste un proceso, ni resiste un problema que le suceda, y nos sentimos fuertes y valientes, y cualquier cosa nos derrumbó y salimos huyendo de las congregaciones. Pero no se nos olvida que el Hijo de Dios, el soldado de Dios, debe de sufrir, debe de resistir. Óyelo bien: debe de resistir, pero también debe de aguantar, aprender a soportar y aprender a tolerar, porque ni a veces entre soldados nos sometemos, nos toleramos y menos nos amamos. Por eso salimos huyendo de los lugares donde estamos. Y en esos momentos difíciles como soldados es donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. Cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en esos dolores, en esas molestias que recibimos, ahí es donde debemos de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ser un soldado valiente, como lo es de esta noche nuestra primera característica. Y si al soldado le toca en el momento de sufrir entregar su vida, podemos decir pues que el morir aún es ganancia. Para mí es mejor vivir en Cristo, pero el morir es ganancia si es por causa de Cristo.
Yo quiero que vamos a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Vamos a ver en las bienaventuranzas qué nos dijo Jesús. Y tú que estás allí, quizás estás viviendo momentos difíciles y te sientes así, agredido o atacado, y Dios en esta noche te está alentando y te está diciendo: por amor a mí debes de pasar esto. Dice Mateo 5, del verso 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si en este momento, por causa del ministerio o por algún problema que estás viviendo en tu casa, te sientes perseguido, gozaos, alegraos, dice la palabra. Gozaos y alegraos, porque hay un galardón grande en el reino de los cielos. Si es por causa de Cristo que te persiguen, que te vituperan, que te difaman, que te critican, que te murmuran, por causa de Cristo, no te pongas triste, resiste, no mires para atrás, sé fuerte con un corazón de león para avanzar, para poder poner la mirada en el Señor, y que los malos comentarios y lo que vivas no te afecten para nada, porque si es por amor a Cristo, gran galardón nos espera en el reino de los cielos. Eso debe de tener siempre un soldado presente, que por causa de Cristo vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos. Pero lo más triste es que aún los miembros y soldados de Cristo, cualquier problema, cualquier cosa que le pase a través de alguna persona de la congregación, se afecta, se ofende, se siente indignada, y él mismo va primero de decir: salgo de este ejército, y cree que en otro lado no va a tener otro problema, antes va a tener otro igual y otro peor después, porque el soldado no huye, el soldado enfrenta y aprende a aguantar, a resistir, y así le moleste, debe de saber que debe de sufrir penalidades, porque eso le dijo Pablo a Timoteo. Yo quiero que vamos entonces, para finalizar, en Juan capítulo 15, versículo 18. ¿Qué dijo Jesús? Enseñándole a sus discípulos, y nos enseña a nosotros como discípulos, como creyentes y como soldados de Cristo. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Qué palabra tan linda. Para mí es una palabra que me llama mucho la atención, que si por causa de Cristo nadie nos quiere, a Jesús tampoco lo quería. Mucha gente ignoró a Jesús, lo despreció, lo desechó, lo ignoró. ¿Será que tú y yo somos diferentes a Jesús? Por eso dice que tome su cruz y sígame. O sea, usted va a pasar por lo que yo he pasado. Por eso es importante que el enemigo va a estar detrás de esto para atacar mi área espiritual. Pero es necesario saber que todos vamos a sufrir. ¿Qué tal que Jesús en el último momento se hubiera retirado como soldado? Hubiera dicho: no lo voy a obedecer. Jesús siempre estuvo tomado de la mano de su Padre para poder vencer. Pero él dijo: si el mundo los aborrece, nunca olviden que a mí también me aborrecieron. ¿Cuántas personas hoy están tristes porque su familia ya no los invita a su casa, ya no los invita a una reunión? Recuerda, tú fuiste llamado a marcar la diferencia. Tú fuiste llamado a ser diferente. Que las cosas que hacías antes, que no le agradaban a Dios, que generaban problemas, que generaban discordia, que dañaban corazones, afectaban vidas, ya no las hacen. Y tú y yo no podemos estar con personas que aún no temen a Dios. Ni ellos se sentirán bien contigo, ni tú te sentirás bien en los lugares donde no se glorifica ni se alaba a Dios. O sea que si no te invitan, si no te tienen en cuenta a otras cosas, si a Jesús lo aborrecieron, lo ignoraron, lo dejaron a un lado,
lo menospreciaron, lo traicionaron, se burlaron de él, a ti también y a mí nos va a pasar lo mismo. Y es de resaltar de que si el mismo Dios lo dice, es porque así es. Y si Dios dice que lo aborrecen a Él, qué miedo caer en manos de un Dios vivo. Y por eso es importante que nosotros, como estos soldados, no tiremos la toalla, porque al tirar la toalla estamos desistiendo de lo que ya Dios hizo con nosotros. Y cuando nosotros tenemos la toalla en nuestras manos, la vamos a utilizar antes para limpiarnos y proseguir ese camino que tenemos por delante. Así es, puestos los ojos en Jesús, fortaleceos en el poder de su fuerza. Quiero que vamos a finalizar aprendiendo de unos siervos de Dios que les tocó sufrir por causa de Cristo. Está en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37. Siervos de Dios que les tocó sufrir penalidades por causa de Cristo, por amar a Cristo. Por eso nos pide ser fieles hasta la muerte, ser fieles a pesar de no entender. ¿Sabe que la persona que es leal es la que obedece a Dios a pesar de que no entienda nada? ¿Y por qué lo va a hacer? Lo importante es ser leal a Dios. Entonces, estos hombres que vivieron momentos duros en su vida, sufrieron, pero hoy están al lado, sentados a la diestra del Padre. Allá donde un día todos los vamos a conocer, como un Abraham, como un Daniel, como un Josué, como un Moisés. Yo me imagino ver estos soldados que nunca se rindieron frente a las penalidades, a los sufrimientos, y que aprendieron estas características y que se levantaron que en fe, en amor, porque mayor es el amor, y era mayor el amor que tenían por Dios, por Jesús, que vencieron todo lo que el enemigo les puso en el camino. Por eso vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 37. Dice la palabra: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire qué palabra. Estos siervos de Dios fueron vituperados, azotados. Ni tú y yo hemos sido así, azotados. Y hoy por cualquier crítica o mal comentario te sientes tan mal, soldada o soldado de Dios. Tienes tu corazón afectado, tu mente con pensamientos contrarios. Si un siervo o un ministro te hizo daño, se te olvidó lo que pasaron aquellos hombres de la palabra, que dijeron, dice la palabra, fueron vituperados, fueron azotados, llegaron a las cárceles, fueron prisioneros. Y lo más era que allí los encadenaban, los imposibilitaban. Y no solamente eso, los apedreaban. Tú y yo no hemos sido apedreados. Y a veces por una crítica, por una burla, queremos tirar la toalla. Pero no hemos sido apedreados como estos hombres, como un Esteban. Preocupante. Antes bendijo, antes oró. ¿Y cómo murió? Apedreado. Hombres de Dios murieron apedreados por causa de Cristo. Y no solo eso, murieron a filo de espada. Ni a ti ni a mí nos ha pasado esto. No tenían un lugar seguro para ir, iban de un lugar a otro. Venían y iban y venían y iban. Tampoco eran millonarios, eran pobres. Porque hasta el mismo Pablo dijo, pues sé vivir con lo que tengo, en la abundancia y en la pobreza. Aún estuvo en un momento de que le pidió a Dios que
hiciera algo en él, en su salud. Y solo Dios le dijo: bástate de mi gracia. Eso es. Y a veces nos enojamos hasta con Dios porque no nos contesta. Cuando Dios le dijo a este hombre: bástate de mi gracia. Y nosotros hoy estamos con una lucha en la mente, que el enemigo está detrás de esto para sacarnos de las filas del ejército del reino de los cielos. No solamente estos siervos de Dios fueron maltratados, Hay momentos que a los soldados de Dios nos va a tocar elegir a quién vamos a servir, porque Jesús mismo dijo: ninguno puede servir a dos señores. Tú y yo vamos a mirar que a veces en la familia nos van a decir: tu iglesia, donde tú vas, o nosotros. Vamos a ser probados. Recuerda, la prueba no dura mucho tiempo, el proceso dura más tiempo. Y vamos a ser probados para saber cuánto amamos a Dios, para saber cuánto estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Y termino con esto: el soldado de Cristo, si tú y yo, óyelo bien, como soldado de Cristo, si morimos por Cristo, viviremos con Él. Óyelo bien: si tú y yo morimos por Cristo, vamos a vivir con Él en la eternidad. Si soportamos todos los sufrimientos por Cristo, reinaremos con Él. O sea, soporta. Pero ¿cómo lo lograrás? Detectando las acechanzas del enemigo y buscando la intimidad y la relación con Dios, buscando la unidad en el ejército de Dios, sometiéndote a las autoridades para poder soportar aún los sufrimientos. Si tú y yo, como soldado de Cristo, lo negamos a Él, nos salimos de las filas del ejército de Él, cuando estemos en su presencia, Él nos va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. No fuiste capaz de sufrir, de padecer por mí. Es importante que analicemos realmente tú quién eres. Soldado que está dispuesto a estar en las filas del reino de los cielos, o eres un soldado que solamente quieres lo más sencillo, lo más fácil, pero que no tengas que ver ni con luchas, ni con guerra, ni con servicio, ni con adorar, ni con ministrar en la presencia de Dios. Dios nos llamó a estar en movimiento. El soldado está en las filas de movimiento y va de un lugar a otro, está dispuesto a estar atento. Gracias por escucharnos esta palabra, pero qué bueno que termináramos esta noche con una oración. Y vamos a orar, hermano Cristian. Oremos para finalizar esta noche. Y antes de orar, quiero recordarte las características que vimos del soldado. Primero, soldado debe de ser valiente. Segundo, el soldado está siempre alerta. Tercero, el soldado coopera. Cuarto, el soldado debe de ser leal. Quinto, el soldado debe recibir órdenes y las cumple. Y sexto, el soldado le toca sufrir. Son las características de nosotros como cristianos, las cuales debemos de cumplir delante de nuestro Dios. Así que no se te olvide, siempre somos llamados a vencer y a no ser vencidos. Así que vamos a orar, y gracias por estar conectados con nosotros en esta transmisión. Así que, Señor, muchas gracias te damos, porque tú eres quien nos has enseñado a ser estos soldados esta noche. Tú quieres que seamos los mejores en tus filas. Tú quieres que seamos los mejores, aquellos que limitan tu palabra, aquellos que limitan en la oración, Señor, aquellos que siempre sacan tu nombre en alto. Por eso, Padre bueno, ayúdanos a darnos valor, ayúdanos a esforzarnos, porque queremos siempre
ser esos hijos amados en los cuales tú sientes y tienes complacencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a toda la iglesia a ser leal. Ayuda a toda la iglesia a ser estos soldados, Señor, que vengan a pelear la buena batalla al lado de Jehová de los ejércitos. Hoy estamos, Señor, en el batallón celestial, y en este batallón celestial es donde tú ganas y ya venciste al enemigo. Por eso te entregamos a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Te damos pues la gloria, la honra y la exaltación. Amén y amén. Recuerda, suscríbete a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube como Iglesia Esperanza de Vida Robledo. Y por último, te recuerdo nuestro número de WhatsApp, que es 300-293-8284. Envíanos tus peticiones, envíanos aquellas palabras de aliento, envíanos preguntas también, que vamos a estar dándoles solución a estos. Y también lo que puedes hacer a través de esta línea de WhatsApp es que puedas enviarnos posibles temas que quieras saber en este entrenamiento que tenemos todos en el Batallón de Cristo. Podemos aprovechar como soldados de Dios en este entrenamiento y podemos utilizar la bendición de este WhatsApp para poder enviar y estar. Recuerda que es que el soldado no se queda solo, el soldado se une con el ejército de Dios. No puedes estar solo, porque soldado solo y debilitado lo matan. Recuerda, soldado que se encuentra solo y debilitado se muere, y se muere espiritualmente, y lo matan físicamente, lo destruye Satanás, porque eso es su propósito. Ánimo, comparte también esta palabra que tuvimos esta noche. Compártalo, siembra con otras personas, motiva a personas para que puedan aprender y puedan crecer a través de esta transmisión. Muchas bendiciones, hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios los bendiga.